noches, mi nombre es Stephanie Guadalupe Ramírez Ramírez. Como último trabajo del módulo 20, Seminario de Investigación Aplicada, les presento mi informe de investigación. Como introducción, la corrupción en las finanzas públicas es un problema global que socava la integridad de las instituciones gubernamentales y erosiona la confianza de la sociedad en el buen uso de los recursos estatales. México, como muchas otras naciones, ha enfrentado desafíos significativos en este ámbito, y uno de los casos más emblemáticos que ha sacudido al país es el de la estafa maestra. Este escándalo de corrupción que salió a la luz en años recientes ha revelado la profundidad de la malversación de fondos públicos y la complejidad de las redes corruptas en el sistema gubernamental mexicano. Universidad Abierta y a Distancia de México, Dirección de Ciencias Sociales, Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, Informe de Investigación, Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, la estafa maestra. Presenta Stephanie Guadalupe Ramírez Ramírez, asesor institucional maestro Gerbe David Alonso Cime, Estado de México, 4 de octubre del 2023. En un contexto donde la corrupción y la malversación de fondos públicos son desafíos persistentes que amenazan la integridad y la eficacia de la gestión gubernamental, la presente investigación se adentra en una problemática de suma relevancia en el ámbito de la contaduría y las finanzas públicas. Problemática. La estafa maestra es un caso de corrupción y desvío de fondos que se dio a conocer en México en 2017. Se trata de un esquema de corrupción en el que diversas dependencias gubernamentales desviaron fondos públicos destinados a proyectos sociales y programas gubernamentales a través de empresas fantasma o compañías falsas. Estos fondos, si bien, terminaron en manos de funcionarios corruptos y políticos. Algunos de los funcionarios involucrados están presentes en las instituciones del gobierno federal, como por ejemplo en Petróleos Mexicanos, como titular estaba Emilio Lozoya Austin, quien tenía un monto de contratos de más de 3.576 millones de pesos. Es quien encabeza este listado. En universidades públicas involucradas encontramos a la UAM y uno de sus titulares será Jorge Olvera García. De las 11 dependencias del gobierno involucradas, Petróleos Mexicanos es la que desvió la mayor cantidad de dinero. Le sigue la Secretaría de Desarrollo Social con 2.224 millones de pesos, encabezado por Rosario Robles, y Banobras, encabezado por Alfredo del Mazo, quienes desviaron 491 millones de pesos. ¿Cómo lo hicieron? Pues aprovecharon la excepción del artículo primero de la Ley de Adquisiciones que permite hacer convenios entre instituciones públicas. El esquema de corrupción aprovechó esta disposición para contratar a cualquier otra dependencia de gobierno sin la necesidad de realizar una licitación pública. ¿Qué quiere decir? Que para que el gobierno te dé un contrato se necesita licitar, que es invitar a empresas competentes y concursan para ver quién gana ese contrato. Pero en este caso no se realizó de esta manera. Hay un agujero en la ley. Por ejemplo, podemos mencionar que las dependencias, sin la necesidad de realizar esta licitación, contratan otra dependencia para realizar tareas específicas realizables por la dependencia contratada. En consecuencia, la dependencia contratante no realiza una licitación pública entre competidores privados. En la estafa maestra, las dependencias involucradas abusaron de esta disposición legal para desviar y desaparecer miles de millones de pesos de recursos públicos. Estas dependencias contrataron universidades públicas para realizar trabajos fuera de la naturalidad de sus actividades. Y una vez contratadas, las universidades públicas subcontrataban a diversas empresas para realizar dichos trabajos. La mayoría de las actividades contratadas no se realizaron debido a que las empresas subcontratadas eran empresas fantasma.
empresas que solo fueron creadas para firmar los contratos y recibir el dinero. El engaño llegaba a tal grado que los supuestos propietarios de las empresas no sabían de la existencia de sus supuestos negocios. En total, 128 de 186 empresas que recibieron estos fondos federales incumplen con los requisitos legales para poder participar en una licitación pública. La evidencia que demostró estos desfalcos se pudo encontrar en información oficial como solicitudes de acceso a información, auditorías forenses a dependencias y universidades, procesos de licitación, declaraciones patrimoniales de funcionarios, actas constitutivas y declaraciones de impuestos de empresas. Para rastrear a estas 186 empresas consultaron 9 fuentes de información, de las cuales 8 son oficiales y sirven para promover la transparencia. Como objetivo general de esta investigación es analizar exhaustivamente el caso de la estafa maestra en el contexto de la contaduría y finanzas públicas, identificando las causas fundamentales de la malversación de fondos públicos y proponiendo medidas concretas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, con la finalidad de prevenir futuros casos de corrupción de similar envergadura en el ámbito gubernamental. Y como objetivos particulares tenemos identificar las prácticas de corrupción, analizar las causas fundamentales, proponer medidas correctivas y evaluar el impacto en la sociedad. La justificación del presente trabajo es identificación de la relevancia y el impacto de abordar esta problemática en el ámbito de la contaduría y finanzas públicas y la evaluación de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos gubernamentales. Bien, si bien ya hemos mencionado anteriormente que 128 de 186 empresas que recibieron estos fondos incumplen con los requisitos para poder participar en una licitación, y se estima que a través de las transferencias de empresas fantasmas desaparecieron por lo menos 3.433 millones de pesos. Y quienes estaban encabezados en las dependencias involucradas eran Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Social y Banobras, entre otros. Dentro de mi cronograma pueden apreciar las fechas y las actividades que se realizaron en ese tiempo. En mi estrategia de investigación utilicé metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, que incluye herramientas técnicas de investigación como el análisis de datos estadísticos y la visualización de datos para recopilar y analizar información relevante. Aquí podemos apreciar los resultados de unas encuestas. Aquí está el ranking de los principales problemas en México. Lo que podemos denotar es que las personas mexicanas se preocupan poco por la corrupción. Solo el 14% de la población encuestada piensa que el principal problema del país es la corrupción. Y en los últimos años, como podemos notar, la inseguridad y el COVID han sido los más importantes. ¿Usted cree que hoy en día los actos de corrupción en México se castigan? Pues sí, la mayoría de los y los responsables que han sido acusados en el tablero de la impunidad son actores políticos a los cuales beneficia la desigualdad en la impartición de justicia. Sin embargo, en esta encuesta podemos ver que desde 2019 más de la mitad de los y las encuestados consideran que los actos de corrupción en México se castigan por lo menos algunas veces. Y en cuanto al porcentaje de personas que consideran quiénes son corruptos, podemos ver que aunque el 73% de los mexicanos consideran al presidente honesto, no es así para el resto de los políticos, ya que al evaluar a los gobiernos estatales y municipales, los ciudadanos identifican mayores niveles de corrupción.
mientras que al presidente solo 1 de cada 4 personas lo consideran corrupto. Un hallazgo central en esta encuesta es que la impunidad es vista como la causa principal de la corrupción en el país, ya que lo cree el 34% de la población encuestada. Para la población mexicana, la pobreza y la desigualdad también son causas importantes que originan la corrupción. En este ranking de instituciones con menos corrupción podemos ver que la Marina y el Ejército siguen siendo las organizaciones mejor evaluadas en términos de percepción de corrupción. De ahí la tentación de atribuirle funciones civiles, pese al riesgo de que puedan trastocar el orden democrático. El impacto. Dentro del impacto está el impacto económico, que es la malversación de fondos, la ineficiencia en el gasto público, desincentivo para la inversión, costos para empresas y deuda pública aumentada. Y en el impacto social, la desigualdad, servicios públicos inadecuados, falta de confianza en instituciones, desincentivo para el cumplimiento de la ley, impacto en la seguridad y desconfianza en el sector privado. A partir de una serie de escándalos de corrupción del gobierno en turno, además del hartazgo y la participación de la ciudadanía, podemos ver que en el 2015 se publicó en el DOF las reformas constitucionales en materia anticorrupción. Posteriormente, en el 2016, se publicaron las 7 leyes secundarias que dieron vida al Sistema Nacional de Corrupción. Y aquí están las leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las reformas y medidas de combate a la corrupción desempeñan un papel crucial en la construcción de gobiernos más transparentes y responsables. A continuación, se enumeran algunas de las reformas y medidas efectivas que pueden implementarse para combatir la corrupción en un contexto como la estafa maestra en México. 1. Fortalecimiento de instituciones anticorrupción. Aquí deberíamos crear y fortalecer instituciones gubernamentales y organismos independientes encargados de investigar y combatir la corrupción, como comisiones anticorrupción y fiscalías especializadas. 2. Transparencia y acceso a la información. Debemos promulgar leyes de acceso a la información que garanticen la divulgación de datos gubernamentales relevantes para el público, incluyendo presupuestos, gastos, contratos y decisiones administrativas. 3. Protección de denunciantes. Es importante establecer programas de protección que permitan a quienes revelen actos de corrupción hacerlo de manera segura y confidencial, protegiéndolo de futuras represalias. 4. Auditorías independientes. Se deben realizar auditorías regulares de las instituciones gubernamentales y proyectos para identificar posibles irregularidades y abusos. 5. Reformas legales. Reformar las leyes anticorrupción y el sistema de justicia para endurecer las sanciones y mejorar los procedimientos de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción. 6. Ética y capacitación. Implementar programas de capacitación para funcionarios públicos y empleados gubernamentales, promoviendo una cultura de integridad. 7. Presupuesto abierto y participativo. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y supervisión del presupuesto público a través de procesos de presupuesto participativo. 8. Regulación de financiamiento político. Establecer regulaciones estrictas para el financiamiento de campañas políticas y partidos políticos para prevenir la influencia indebida de intereses privados en la política. 9. Contratación pública transparente. Mejorar la transparencia en los procesos de contratación pública. 10. Cooperación internacional. Colaborar con otros países y organismos en la lucha contra la corrupción. 11. Rendición de cuentas. Establecer mecanismos efectivos para funcionarios públicos, incluyendo declaraciones de patrimonio y conflictos de intereses. 12. Evaluación de impacto. Realizar evaluaciones periódicas del impacto de las reformas y medidas anticorrupción implementadas para asegurarnos de su eficacia y realizar ajustes según sea necesario.
Como resultados, se identificaron las causas que permitieron la malversación de estos fondos públicos en el caso de la estafa maestra, se analizaron las dinámicas y aspectos claves de este caso, se resaltó la importancia de abordar el tema de la corrupción en las finanzas públicas y se destacó el impacto económico y social de la corrupción en las finanzas públicas, incluyendo el desperdicio de recursos y la erosión de la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Para prevenir la corrupción de manera efectiva se deben implementar una serie de recomendaciones clave. Esto incluye promover la educación en ética desde temprana edad, fomentar la transparencia en la gestión de recursos públicos y el sector privado, realizar auditorías independientes y regulares de todos los programas y proyectos gubernamentales, especialmente aquellos con un alto riesgo de corrupción, fortalecer y reformar las leyes y regulaciones anticorrupción, incluyendo la legislación de acceso a la información y la protección de denunciantes, mejorar la transparencia en los procesos de contratación pública, utilizando licitaciones abiertas y competitivas y publicando información detallada sobre los contratos. Promover la participación ciudadana, la protección de denunciantes y la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción en las finanzas públicas y un compromiso firme de liderazgo y fortalecimiento. Los beneficios, una vez tomado en cuenta las propuestas, tendríamos en el ámbito económico ahorro de recursos públicos, atracción de inversiones, estabilidad económica y mejora de la calidad de los servicios públicos. En cuanto a los beneficios sociales, tendríamos una reducción de la desigualdad, mejora en la educación y la salud, fortalecimiento de la confianza pública y participación ciudadana. Y como conclusión, lo que más se me dificultó fue la necesidad de comunicar de manera clara y simple los hallazgos complejos, garantizar la interpretación precisa de datos, utilizar una visualización efectiva, contextualizar adecuadamente los resultados y adaptarse a una audiencia diversa. Además, la ética y la responsabilidad en la comunicación de resultados son fundamentales. A pesar de estos desafíos, la presentación de resultados ofrece una oportunidad valiosa para compartir conocimientos y contribuir al avance del campo de estudio, lo que subraya la importancia de perfeccionar estabilidad a lo largo del tiempo. Estas son mis referencias más importantes y agradecerles. Mi video está en ese link.